¿No te parece maravilloso que el primer Adán tuvo que ser herido en su costado por el Padre para tomar algo interno y formar a Eva? Y el segundo Adán fue herido en su costado para tomar de él lo que haría de ti y de mí la iglesia. En en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién es el que crea? El que crea es el Padre. ¿Y qué es lo que utiliza? Según el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Lo que Jesucristo es en sí mismo, Dios lo toma para formar la iglesia. Y gracias a eso es que tú y yo, si somos creyentes, tenemos vida eterna. Tenemos la vida de Jesús en nosotros. De esa manera, entonces, se va construyendo esta maravillosa nueva clase de humanidad que se llama iglesia, eclesía. Fuimos llamados a salir de donde estábamos, a dejar nuestras tradiciones, a dejar nuestras costumbres, a dejar nuestras ideas, a dejar nuestras prácticas, a dejar nuestras amistades, a veces hasta familiares, cuando todo esto se opone al cumplimiento del llamado que Dios te hizo como iglesia. Entonces, les he compartido también que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 le dice en repetidas veces al Padre: tuyos eran y me los diste, tuyos eran y me los diste. En Juan capítulo 10, las ovejas que el Padre me dio. Entonces, la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres, judíos y gentiles, que han creído en Jesucristo, y de todos ellos hace un solo cuerpo, Cristo la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Se nos dice también que somos parte de su carne, somos miembros de su cuerpo, parte de su carne y de sus huesos. Así que entonces somos una nueva creación por parte de nuestro Padre, una creación maravillosa con algo extraordinario y como futuro. Ya aquí este tema, el tema que engloba todas esas enseñanzas se llama horizontes proféticos. En un horizonte podemos ver cosas cercanas y cosas muy lejanas. Lo más cercano es esto. Lo más lejano es esto. Horizontes proféticos. Vamos de adelante hacia el fin de las cosas cuando Dios hace una nueva creación. Bueno, espero poderme estar explicándome. Es algo tan maravilloso lo que tiene que ver con la iglesia. Su destino es glorioso y debes de quedarte muy grabado que tú no eres del mundo. El Señor Jesucristo dijo: yo no soy del mundo y ellos tampoco son del mundo. No te enredes en las cosas de la vida. Únicamente utiliza lo esencial para poder mantener tu condición de peregrino y extranjero en esta vida. Eres un peregrino y eres un extranjero. Eres un peregrino porque vas de paso. Tu ciudadanía no está aquí, está allá arriba. Por eso es que eres peregrino y eres extranjero. ¿Qué dice el peregrino? ¿Cuál es el eslogan del peregrino? Voy de paso. ¿Y cuál es el eslogan del extranjero? No soy de aquí. Eso debe de estar presente en lo más profundo de tu corazón, que tu ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Somos mexicanos, sí, tenemos un pasaporte, tenemos una credencial que se nos es extendida y hay varios documentos que nos identifican como mexicanos, pero realmente tu ciudadanía está en los cielos. Y yo espero que en estas noches tu cuello se haya comenzado a erguir y ver que el Señor Jesucristo viene y que nos estamos preparando en cuanto al conocimiento de los eventos, no en cuanto a una preparación personal. Dios mediante, el día de mañana
hablaremos acerca de preparándonos para la venida del Señor. Ahora, para contestar la pregunta, ¿pasará la iglesia por la tribulación? Lo he hecho de la siguiente manera, tratando con esto de ser claro. Vamos a considerar primero lo que dice Daniel, el libro de Daniel. Después vamos a considerar lo que dice Mateo. Después vamos a considerar lo que dice el Evangelio según Juan. Después vamos al libro de los Hechos. Después vamos a Filipenses. Después vamos a Tesalonicenses y terminamos aterrizando en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir así. Vamos a ir siguiendo esa secuencia. Vamos a buscar lo que dice Daniel capítulo 9. Una sola sesión o tal vez una semana, o sea, 3 enseñanzas serían adecuadas como para hablar de la semana 70, de la semana, del programa de las 70 semanas. Pero pues no es posible ahorita. Pero busque capítulo 9 de Daniel. La primera razón, el primer argumento por el cual la iglesia no pasará por la tribulación está en el versículo 24. Dice allí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si tuviéramos tiempo podríamos ir analizando cada una de esas 6 cosas que ahí se menciona, pero recuerda que Daniel en el capítulo 9 inicia poniendo atención a los libros de la palabra de Dios y tenía Daniel un ejemplar de los rollos que escribió Jeremías, y él, estando estudiando detenidamente, vio que se iban a cumplir ya los 70 años que Dios había anticipado que tendría el pueblo como cautiverio en Babilonia. Como producto de esa indagatoria y de esa dependencia y de esa confesión, yo te animo a que leas el capítulo 9. Es maravilloso lo que hizo Dios con este siervo, Daniel, y cómo Dios le revela. Entonces, en el 24 está diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ya leímos lo siguiente. En las 70 semanas se dividen en 2 grupos. En un grupo de 9, un grupo de 62 y la última, que es la que falta. Esta está en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo esto que estamos leyendo es asunto de parte de Dios, revelación para Daniel en relación a Israel y a la ciudad de Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ver en este asunto. Hay personas que cuando estamos hablando aquí de la semana 70 de Daniel, quieren ver a la iglesia aquí introducida en este programa que les es ajeno. Bueno, allá ellos. Pero la primera razón que yo te expongo es esa, que la designación de las 70 semanas. ¿Para quiénes son las 70 semanas? Para Israel. Ahí quedamos. ¿Cuál es el propósito de este programa de las 70 semanas? Ya lo leímos en el versículo 24, son 6 cosas y esas 6 cosas no se relacionan directamente con la iglesia. Ya van dos argumentos. Vamos a Mateo 24. Tengo que ir corriendo porque son 18 razones. No puedo detenerme en ellas, simplemente lo más esencial, lo más necesario. Capítulo 24 de
de Mateo. Mateo 24 y 25 corresponde a la respuesta que el Señor hace a sus discípulos según le hacen la pregunta en los primeros versículos del 24. Marcos 13 y Lucas 21 también tocan el mismo tema. Entonces, vea por favor, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Este capítulo lo abordé en un tema hace unas semanas que se llama la segunda venida de Cristo en el Evangelio según Mateo. Ahí está más ampliamente la enseñanza. Simplemente lo que ahorita quiero decirles es que la respuesta del Señor Jesucristo y la profecía que hace el Señor Jesucristo para darle a sus discípulos lo que ellos estaban preguntando, no tiene que ver nada con la iglesia. La segunda venida y el fin del siglo, que son el interés de la pregunta de los discípulos, no tiene que ver nada que ver con la iglesia. Tiene que ver con el fin del siglo, es el fin de esta edad en la que ellos estaban viviendo y seguimos viviendo, y su venida se refiere a establecer su reinado. Ellos no estaban pensando que el Señor Jesucristo vendría por la iglesia. Estaban pensando en que tendría el cumplimiento el pacto abrámico, tierra, nación, descendencia, el pacto davídico, que habría un reino y un trono en donde sentarse Jesucristo, y el pacto nuevo en donde ya se habría derramado la sangre, y con esa sangre maravillosa, entonces el Señor podría cumplir el contenido del nuevo pacto, las provisiones del nuevo pacto, que son un corazón nuevo, perdón de pecados y la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Así que Mateo capítulo 24 y 25, con toda la disculpa para los hermanos que quieran ver las cosas de manera diferente, no tiene que ver nada con la iglesia. Esa es la tercera razón. Vamos a Juan capítulo 14, 1 al 3. Juan capítulo 14, 1 al 3. Dice así el pasaje. Déjenme recordarles que desde el capítulo 13 comienza lo que se conoce como la última cena, el último tiempo que pasa el Señor Jesucristo con sus discípulos de acuerdo al Evangelio según Juan. Y yo bendigo al Espíritu Santo, bendigo con todo mi corazón al Espíritu Santo, porque Marcos, Mateo y Lucas se escribieron allí por los años 70, un poquito más hacia 60, 70. Y pues pasaron unas décadas antes de que apareciera el Evangelio según Juan. Y el Evangelio según Juan fue diseñado para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y en ese maravilloso Evangelio, en el capítulo 13, 14, 15, 16, son 4 capítulos designados por el apóstol a hablar acerca de lo que sucedió en esa última noche. 4 capítulos. Y después de esas 4 capítulos, la maravillosa oración en el capítulo 17 de Juan. Entonces, el Señor Jesucristo les está anticipando que Él va a morir, que Él se va a ir, y los discípulos entran en tristeza. Y entonces dice en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
¿Cómo percibió el Señor Jesucristo a sus discípulos? Turbados, confundidos, no sabiendo qué esperar, qué iba a pasar. ¿Cómo que ya te vas? ¿Cómo que te van a matar? ¿Cómo que...? Entonces, todo eso estaba en la mente y en el corazón de los discípulos. Y entonces les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo que quiere Él es afianzar a sus discípulos en la fe en el Padre y la fe en el Hijo. Y en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, las palabras que el Señor Jesucristo dice aquí en lo que acabamos de leer, es procurando dar consuelo y aliento con sus palabras. No hay advertencias ni noticias alarmantes de catástrofes, de guerras, de persecuciones, de hambrunas, de pestes. Si acaso los discípulos iban a pasar, o la iglesia iba a pasar por la tribulación, era el momento idóneo para decirle a sus discípulos, las cosas se van a poner muy pesadas antes de mi venida, las cosas van a ser así, asá, 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 pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. Y el Espíritu Santo, y a saber con cuántas palabras podría haberles alentado, pero no hay ninguna palabra de advertencia. ¿Cómo comienza el Señor Jesucristo en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe. Ahí está una advertencia. Ahí está una advertencia. Aquí no son palabras de advertencia, de alarma, son palabras de consuelo y de aliento. Y cuando el Señor Jesucristo habla del tema de su segunda venida, no es porque alguien le preguntó al respecto, como sucede en Mateo. En Mateo le preguntan a él y debido a la pregunta responde. En este caso no. En este caso está con sus discípulos, está tratando de alentarles y consolarles, y entonces les da esta maravillosa noticia de que Él se va, pero va a estar preparando una casa o un lugar para ellos, y que Él regresará y los tomará, dice, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque Él sabía que el Señor Jesús, que Él iba a estar siendo formado por el Espíritu Santo en el corazón de sus discípulos, y os tomaré a mí mismo. Yo estoy acá y estoy en ti, y estoy en ti, y estoy en ti, y estoy en ti, pero estoy acá, pero estoy en ti. Entonces os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que con esto le estoy agregando 2 razones más, y ya vamos 5. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11. Quiero comentarles que una vez que termine todo este ciclo de enseñanzas, voy a tratar de hacer algunos bosquejos de lo que he estado compartiendo y pedirle a David que sea tan amable en subirlo allí a la página web, y en algún momento podrán ustedes disponer de esa información, si acaso fuese su interés. Hechos capítulo 1, versículo 11. Fíjense, versículo 10, leo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Por qué estaban poniendo los ojos en el cielo los discípulos? Porque en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, se refiere al Señor Jesucristo, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y mire lo que dice 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, fíjense por favor en lo que les dicen los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Con eso se nos está dando a entender que los integrantes de la iglesia verán viniendo al Señor Jesucristo en las nubes y verán en un ambiente exclusivo. ¿Quiénes estaban allí en el monte? ¿El populacho? No, era una despedida íntima. Se iba el Señor y dejaba a sus discípulos. Se iba el Señor y dejaba los que integrarían la iglesia. En ese momento los apóstoles no son iglesia, son creyentes del Antiguo Testamento. Se convierten en iglesia hasta que desciende sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces, al igual que en Pedro, en Jacobo, en Juan, en Mateo, en Bartolomé, en Judas, etcétera, los demás apóstoles, llegó a residir el Espíritu Santo. Antes los unía, ¿qué es lo que les unía? Una misma fe, un amor por su Señor Jesucristo, la misma convicción de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero después de que llegó el descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, entonces ya les unía algo adicional y mucho más importante y determinante, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en la vida de cada uno de ellos. Entonces, los discípulos dejaron de ser creyentes del Antiguo Testamento y se convirtieron en la nueva clase de humanidad. Así como tú, como yo, como los judíos, como los gentiles, formamos ese maravilloso cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Nuestro esposo es el Cordero inmolado, el Señor Jesucristo. Nosotros somos la esposa del Cordero, esa nueva creación, esa nueva clase de humanidad. Entonces, aquí está diciéndose, varones galileos, este mismo Jesús, este y no otro. Su venida es personal. Su venida es personal. Y su venida es visible. Y su venida puede ocurrir en cualquier momento. Y entonces, en esa atmósfera, Jesús y sus discípulos, Jesús vendrá. ¿Qué es lo que estudiamos en Tesalonicenses? Que las nubes estarán presentes. El Señor Jesucristo estará presente. Y la iglesia irá a recibirlo. Ese es otro argumento que ya le puedes ir sumando a los que ya te he compartido. Llevamos 6. Vamos a Filipenses capítulo 7. Capítulo 3. Es el número 7, argumento número 7, pero es capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, 21. Este ya te lo he citado, pero quiero nuevamente leerlo. Dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya platiqué algo al respecto. De donde también esperamos a quién, al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrirá? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cuerpo que tienes tú tiene una humillación. No es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo que si no lo atiendes, apesta. Y tienes que ir al baño por si no te ocurren algunos problemas. Y tienes que bañarte porque si no ofendes al prójimo. Sí, es un cuerpo de humillación. Dios no lo creó para que fuese lo que es. Dios lo creó con un fin glorioso. Pero cuando venga Jesucristo, mira lo que dice aquí, mira lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo que tú y yo tenemos está dominado por el tiempo y por el espacio, por el volumen. Si tú quieres atravesar una pared, te vas a terminar con la cabeza llena de chichones porque no puedes hacerlo. El Señor Jesucristo no fue así.
cuando estaban los discípulos reunidos por temor a los judíos, se presentó sin abrir las puertas, un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de poder, de gloria, de honra, no como el que tú y yo tenemos. O te bañas o nos alejamos de ti, ¿sí? Entonces, el regreso del Señor Jesucristo por nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no somos del mundo. Él viene por los que le pertenecen a su reino. Cuando tú y yo creímos, se nos dio un reino inconmovible. Eso dice Hebreos capítulo 9, versículo, si mal no recuerdo, 27 o 28. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, habiéndonos trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces tú y yo hemos recibido un reino y nuestra ciudadanía está en el reino. Allá está nuestra ciudadanía. Entonces lo que estamos viendo aquí en Filipenses 3:21 es un argumento adicional para entender que esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con la iglesia. Nuestra ciudadanía está aquí. Esto tiene que ver con Israel, ya lo vimos anoche, y tiene que ver con las naciones, ya lo comenté anoche. Aquí están los textos, ya te los envié, vendré otra vez para que puedas checar los textos que amparan cada uno de los conceptos. Entonces, pasemos ahora a Tesalonicenses. Vamos a capítulo 1, versículo 10. Esto ya lo comenté brevemente hace unas noches. Mire lo que dice. Versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya vimos que el día de ayer, que el apóstol Pablo enseñó perfectamente lo que tenía que ver con el día del Señor. Eso ya lo aclaramos. Y entonces el día del Señor incluye ira, incluye bendición, incluye destrucción de la tierra e incluye la creación de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, esto es ira. Es la expresión de la ira de Dios y de la ira del Cordero. Y el Señor no nos puso para alcanzar ira. Ese es, en este caso, ya sería la octava razón. La novena razón, también se los comenté ligeramente hace unos días. Mire por favor en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuál es el argumento aquí? Que el apóstol Pablo y los creyentes de Tesalónica y los cristianos no estaban esperando la tribulación, estaban esperando la venida del Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo que él esperaba es ese arrebatamiento, ese traslado, ese rapto, el retorno de Jesucristo. En ninguna forma estaba esperando la ira que caerá sobre la humanidad de Israel en el tiempo de la tribulación. Y mira por favor en el capítulo 5 de la misma epístola,
leo el versículo 9, 10 y 11. Fíjate, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si tú te pones a leer Mateo 24 y 25 y Marcos 13 y Lucas 21, ahí no recibes palabras de aliento, ahí recibes palabras de advertencia. Las cosas se van a poner muy, muy complejas. Entonces aquí Dios en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, el propósito de Dios para la iglesia no contempla que la iglesia sufra la ira de Dios ni de la ira del Cordero. Que Él tiene tratos especiales con nosotros porque andamos de desobedientes y Dios tiene que aplicar su disciplina y cosas por el estilo, sí, ciertamente. En el mundo tendréis aflicción. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero esas son cosas es el trato de Dios con tu vida y con la mía. Y si andas de necio, Dios va a ir por ti y te va a regresar. Y si estás de soberbio, Dios te va a confrontar y te va a derribar y te va a humillar hasta que pidas perdón por tu soberbia, por tu orgullo, lo reconozcas y vuelvas al camino. Pero eso no es tribulación, eso es trato de Dios contigo o conmigo. Entonces, ya vamos hasta allí, 10 razones. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 3:10. Esta es la 11ª razón. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya dijimos que nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de aquí. Ya también dijimos que, bueno, no, eso no lo dijimos, pero lo comento, que estas 7 iglesias, cuando las escribe el apóstol Juan, está escribiéndolas hacia el final del siglo I y está anticipando, o más bien reflejando la condición de las iglesias a las que hace referencia, pero también esta condición de las iglesias que hace referencia también se puede percibir en el desarrollo de la iglesia cristiana como que tiene aplicación en el desarrollo de la iglesia, y podemos identificar varias cosas que ahí se dicen a las iglesias en la historia de la iglesia. Y en este pasaje que estamos leyendo, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Y el mundo entero es toda esa pelotita sideral que anda por allá arriba y que formamos parte de ese vehículo maravilloso y que es un encanto de la creación de Dios. Dios nos dio un hermoso planeta sobre el mundo entero, sobre el mundo entero. Habrá cataclismos en la naturaleza que le pegará a todo el mundo. Entonces aquí dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ya entramos en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1, y vamos ahí acumulando argumentos para aquel que quiera aceptarlos. Quien no, pues está en todo su derecho. 4. Dice ahí:
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta voz, ¿a quién le pertenece? ¿Quién fue quien le habló a Juan en el capítulo 1? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que vimos en cuanto a cuando Él venga por su iglesia? Que el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dará una orden para que los que están en los sepulcros, que le pertenecen a Él, que forman parte de la iglesia, vuelvan a la vida. Y aquí está el Señor Jesucristo mismo, que le está diciendo a Juan: sube acá. Pero Juan, ¿cómo estaba? Juan estaba vivo así como tú y como yo. Pero viene el que es el soberano de los reyes de la tierra, el dueño del universo, el Hijo de Dios, el creador de la iglesia, su esposo, el que la compró, sube acá. ¿Y qué sucede con Juan? Sube. O sea, es una ilustración de lo que sucederá con la iglesia. Cuando Jesucristo ordene, la gente irá con Él. Y también está la frase en el mismo versículo: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el capítulo 1 le dice el Señor Jesucristo: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Entonces, capítulo 1 escribe lo que vio. Capítulo 2 y 3 escribe las cosas que son. Y a partir del 4, las cosas que sucederán después de estas. O sea, se acabó en el capítulo 3 lo que tiene que ver con la iglesia. Se acabó. Y Juan, como representante de la iglesia, sube acá. Y entonces comienza capítulo 4 y 5 nos habla de la adoración celestial, pero a partir del 6 hasta el 19, aquí está. Las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son estas? La iglesia, la etapa de la iglesia. Y entonces entramos a esta nuevo programa de Dios para la humanidad, que se conoce como la Gran Tribulación o la Semana 70 de Daniel. También otro argumento, que es el número 14, del capítulo 6 de Apocalipsis, que es cuando comienzan a desatarse los sellos, hasta el capítulo 19, que es cuando desciende el Señor Jesucristo por a establecer su reino y a juzgar a la bestia y al falso profeta y a todos los ejércitos que se hayan levantado en contra de él. En ese espacio del capítulo 6 al capítulo 19, la iglesia en la tierra no está presente. Es algo que se debe de tomar en cuenta, además de todos los argumentos que te he dado. ¿Por qué, si algo tan importante, la nueva creación, que tiene un destino glorioso, que dio Jesucristo su vida por ella, la compró con su sangre, cómo es posible que en un evento tan importante como es la Semana 70 no aparezca? ¿Por qué no aparece? Porque no tiene que ver con ella. No tiene que ver con ella. En el capítulo 7, mira por favor, capítulo 7 y capítulo 14, están allí los 144,000 sellados, capítulo 7. Y en el capítulo 14 está también los 144,000. En el capítulo 7 están en la tierra. En el capítulo 14 están en el cielo. Y si tú te pones a observar en el capítulo 7, ahí se nos dice que esos
estos 144,000, mira lo que dice aquí. 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Ya la iglesia, que era en esta etapa sierva de Dios, ya no, ya es desplazada. Ahora hay 144,000. Y en capítulo 14 de Apocalipsis, también dice aquí, ¿dónde está esto? Bueno, dice que aquí que los 144,000 son seguidores del Señor Jesucristo. Ya no es la iglesia la que está siguiendo a Jesucristo en Apocalipsis. Ya ahora son 144,000. Está en el versículo 4, mira. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. ¿Te acuerdas cuál era la invitación del Señor Jesucristo a sus discípulos? Ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Ya ahora esas frases ya no se aplican a la iglesia. ¿A quién se aplican? A los 144,000 testigos, 144,000 sellados. ¿Y de dónde, a qué pueblo pertenecen los 144,000 sellados? Al pueblo de Israel. Entonces es un argumento adicional a los ya que te he ido sumando para que veas que ya la iglesia en esos capítulos del 6 al 19 ya no tiene nada que ver con este periodo. Vamos a la número 16, la 16ª razón. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Mira por favor lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Fíjate por favor cuál es el mensaje del evangelio que predica el ángel. Si yo te pregunto cuál es el evangelio en el que has creído, tú tendrías que decirme, bueno, yo he creído que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, que murió por mis pecados conforme a las Escrituras y que actualmente vive para siempre. Tú tendrías que decir, ese es el contenido, y que por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, yo recibo perdón de pecados. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, prediquen para que la fe que es en mí, reciban ellos perdón de pecados, se arrepientan de sus pecados. Aquí en este mensaje del Evangelio eterno no aparece Jesucristo, no aparece el arrepentimiento, no aparece el perdón de pecados. Mira lo que dice. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y nación, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el evangelio. Se parece a la fe que tenía Job. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y que tenía sus expresiones de adoración a su Dios. Ya el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo ya no se predica. Ya es otra historia, es otra dispensación, es otro programa para el pueblo de Israel y de las naciones. El evangelio de la gracia redentora se predica acá, desde el Pentecostés. En Hechos capítulo 2, les ofrece la salvación
a los oyentes por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y ese es el mensaje que debemos de predicar: el arrepentimiento de los pecados, la fe en Jesucristo, la confesión de que Jesucristo se levantó de los muertos, el arrepentimiento de todo corazón. Ya en esta etapa, en esta tribulación, ya es otro evangelio. Es otra de las razones para decirte que la iglesia no pasa por la tribulación. Y el 17º argumento es que la iglesia, ya te lo dije, que la iglesia está ausente de todos los acontecimientos descritos en esos capítulos. No puede ser posible que algo tan importante no esté presente del 6 al 18, ahí en esos capítulos, que se hable acerca de la iglesia. Y finalmente, la número 18 está en Apocalipsis 22, versículos 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En el capítulo 1, 2 y 3, el Señor Jesucristo habla. ¿A quién habla? A Juan, su siervo, miembro de la iglesia de Jesucristo. Del capítulo 6 al 19, ¿quiénes hablan? Poderosos ángeles, a quienes Dios les encomienda el mensaje que deben de transmitir. Y en el capítulo 22, ¿quién retoma? ¿Quién retoma el habla? El Señor Jesucristo. El que comenzó hablando en el capítulo 1, termina hablando en el capítulo 22. Comienza hablando con la iglesia y termina hablando con la iglesia. Y todo lo demás era instrucción para la iglesia. Así que, hermano y hermana, con mucho gusto he presentado ante ti estas 18 razones por las que yo puedo entender que la iglesia no pasa por la tribulación. Respeto a los que creen que sí pasan, que se irán a la mitad o que se irán al final, que serán 2 eventos simultáneos, por aquí viene y por aquí se va la iglesia. Cada quien tiene su acercamiento. Yo les comparto lo que en mi conciencia hay tranquilidad de enseñarles. Porque cuando yo esté ante el tribunal de Cristo, en el día de Cristo, para ser evaluado, ninguno de ustedes, ni de mis hermanos de la iglesia, estará conmigo. Solamente yo. Tendré que dar cuenta de lo que he predicado, he enseñado, he aconsejado, he hecho para que la iglesia cumpla su objetivo en este mundo. Así que, hermanos, se los dejo a ustedes con todo mi corazón, deseando haber edificado su fe.